things in us. Mira, acompáñame con su Biblia rapidito. Vamos a ver solamente una cosa. We're going to see one thing real quick. Dijo la pastora, el Señor nos ha estado hablando fuertemente. Said my wife that we're praying. ¿Sabe que le voy a decir una cosa, hermano y hermana? El día que la palabra de Dios no le redarguya, I'm going to tell you one thing. The word, when the word doesn't shake you up, ese día sí tenga cuidado. be careful. Porque entonces usted ya no estará tomando la palabra de Dios Because then you're not taking the word of God para ponerla en práctica en su vida. to put it to practice in your life. Si así muchas veces no la ponemos en práctica. If like that we don't put it to practice in ¿Sabe our cómo lives? yo descubro cuando una persona no pone en práctica la palabra? Do you know when somebody doesn't put the word practice in their life? Porque a veces es miércoles, día de discipulado, o jueves de oración, Sometimes it's Wednesday or Thursday o hasta el próximo domingo. or next Sunday, Y le pregunto a usted, and I ask you, gloria a Dios, hermano, ¿cómo está bendecido, pastor? glory to God, how are you blessed, Pastor? ¿Cómo estuvo la palabra el domingo? No, How was the un word servicio today? poderoso tuvimos. It was great. ¿Qué pasó, hermano? No, milagros, liberaciones, un servicio bien pentecostal, pastor. And a real service, Pentecostal ¿Y de qué service. tocó la palabra, And hermano? what was about to preach? No me acuerdo, pero el servicio I estuvo. don't remember what the service Pero, ¿y was. de qué habla la palabra, hermano? What was the word about? No me recuerdo, pastor, pero el pastor predicó con... But the pastor preached ¿Pero de qué habló la palabra? with the word. Pues no sé, pastor. But I don't know. Porque solamente tus emociones se movieron. Because your emotions were just touched. No estás poniendo nada en práctica. You're not putting palabra de nothing in Dios. practice. Estás siendo un religioso You're solamente. being just a religious. Estás en una iglesia You're in a church. porque sabes que es bueno estar en una Because you know iglesia. it's good to be Pero in yo te church. voy a decir una cosa. But I'm gonna tell you Así something. estuvieras. That's how you would be. Así estuvieras. That's how you should Al be. lado del estrado de Jesús. The bright side of God. Dice que la palabra que van a llegar pastores. The word said that Y le van a pastors are decir, going to come. And they're going to say, no profetas, dice ahí. Dice, van a llegar profetas. we're going to become prophets. En tu nombre echamos fuera demonios. Say, we cast out Hicimos demons. milagros, We do hicimos miracles. sanidad. ¿Y qué We le do dice el healings. Señor? And what does the Lord say? Hipócrita, It says, hypocrites. pecador. De cierto te digo que no te conocí. Surely I tell you, I do not know you. Entonces cada vez que la palabra entra a nosotros So every time the word comes y inside, no hace nada, it doesn't do nothing, algo anda mal en nosotros. something is wrong. Tenemos que escudriñarnos We have to study y ourselves saber qué es lo que Dios nos está and hablando. know what God is talking about. Estamos peleando duramente por esta ciudad. We are fighting fiercely for this city. Y si nosotros estuviéramos haciendo las cosas a la ligera, And if we were just doing them just how we want, solamente por llenar una iglesia, just to fill a church, ya la tendríamos llena. we would have had it filled. Pero no, la palabra de Dios a mí me The dice, word of God says, ve y haz discípulos, go make disciples, haz discípulos. make disciples. Y un discípulo no es un discípulo And a disciple is hasta not que a no está disciple siguiendo y haciendo la palabra de Dios. until he's following and doing the Al word. diablo no le importa que tú leas la Biblia. The devil doesn't care if you read the Al Bible. diablo no le importa que tú sepas rezar, orar, platicar. Doesn't matter if you pray fast or Al diablo lo que le importa es cuando tú empiezas a practicar la palabra de what Dios. the devil cares about when you start practicing Entonces the él word. empieza a temblar. Then he starts to shake. Entonces él empieza a enviar sus escuadrones, sus Then he starts to send ejércitos, his y dice, enfríenmelo And says, nuevamente. make him cold. Tápenle las orejas cuando esté hablando el pastor Juan de Dios. Close his ears when he's talking about Ciérrenle the los gospel. ojos que no vea nada. Close his eyes when he's singing. Enfríenle el corazón, pónganle unos támpanos de hielo ahí en el corazón. Para que usted, mi hermano y hermana, se vuelva un religioso. So you brothers and Simplemente venga a la sisters, make iglesia, it religious. se sienta en las bancas When you come here to church y and diga, start qué dancing, servicio, qué presencia. and you say, here's a church, we're a little bit Pero ahí present, la dejaste en la iglesia. but you left it as a church. La intención de toda iglesia The intention of all es de que churches tú te vayas is that you leave con esa presencia, with that es de que tú te vayas that you leave con esa palabra with that word, y la pongas en and práctica. you put it to practice outside. Amén. Amen? Gloria a Dios. Dijimos el libro de qué? We see the book of what? Apocalipsis. Revelation. Ahí vamos entrando más rapidito para mirar We're algo. going to get in there real quick so we can see something. Algo que nos recomienda el Señor que defendamos con todo lo que tenemos, que estemos alertas todo el tiempo. Something the Lord says is to hold back or to take care of. Dice el libro del Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5. Revelations 12:5, Capítulo 2, chapter 2, versículo 5. verse 5. Dice lo siguiente. It says the following. Recuerda por tanto Remember therefore de dónde has caído from which thou art y fallen, arrepiéntete and repent, y haz las primeras obras
obras, and do the first works, pues si no, or else vendré pronto a ti I will come unto thee, y quitaré tu candelero de su lugar, and I will remove thy candlestick out of si its no te place, hubieres arrepentido. except thou repent. Yo quiero que pongan mucha atención, hermanos, I want you to pay more attention, porque estas son palabras que vamos a estar mirando en este día a because través de la that's the type prédica. of words that we're going to be looking at today. Y cuando miramos que el libro del Apocalipsis nos dice ahí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, And we see in these verses, chapter 2, verse 5, dice que recordemos de dónde hemos caído. it says that we remember from where we have fallen. ¿De dónde hemos caído? From where we have ¿De fallen. dónde cayó usted, From where did you hermano? fall, brother and sister? La mayoría de las The ocasiones, majority of occasions, nosotros sentimos que estamos en la gloria de Dios, we feel like if we're in the en la glory of God, presencia de Dios. in the presence of God. Pero ¿qué cree usted que es lo que hace el pecado? What do you think is the sin? Nos quita, nos tumba de ahí. It takes us Por away. eso dice, recuerda de dónde has caído. That's what it says to remember Quiero que from where ponga you mucha fall. atención en esto que estamos iniciando. I want you to pay attention to what Esto we're ni siquiera doing. lo tenía yo, el Señor me lo acaba de poner para que I didn't have this to estudiemos. start with, but God told me to do Pero this. dice, recuerda de dónde has caído. Remember from where you have fallen. ¿A dónde caímos? Al pecado. Where Y you fall mira lo from que sin. dice después de ahí, de dónde has caído. After that it says, Y arrepiéntete. and repent. ¿Cómo dice? How does it say? Arrepiéntete. ¿Cómo dice? How does it say? Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. And do the first works. ¿Qué obras? What works? Las obras de The arrepentimiento. works of repentance. Las obras de The arrepentimiento. works of repentance. Si no, If not, vendré pronto a ti. I will come unto thee. Quiero que pongan atención en este último I párrafo. want you to pay attention to this last part. Y quitaré tu candelero de su lugar And I will remove that candlestick out of its place, si no te hubieras arrepentido. except thou repent. ¿A qué se está diciendo cuando dice quitaré tu candelero de su lugar? This is saying that when we take that candlestick away from its place, Para aquellos que dicen una vez salvo, siempre salvo, la salvación no se pierde. for the ones that say saved though we saved, Apocalipsis, el libro número 2, capítulo 2, versículo 5. Revelations 2:5 ¿Quieres says- más revelación acerca de eso? you want more revelation of this? Capítulo 3, Chapter 3, versículo 5 nuevamente. verse 5 again Dice lo siguiente. says the following: El que venciere será vestido de vestiduras blancas. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Y no borraré. And I will not blot, ¿Y no qué? and I will not what? ¿Y no qué? And I will not what? No, hermano, no se la creen de usted. ¿Y no You qué? don't even believe it. Y no borraré And I will not blot su nombre his name del libro de la vida. out of the book of life. Y confesaré su nombre But I will confess his name delante de mi Padre before my Father y delante de sus and ángeles. before his angels. Entonces, ¿qué dice el Señor que va a hacer? So what does the Lord say he's going to do? Y no borraré. Quiere decir que si no nos arrepentimos, si no vencemos, si no avanzamos en la If carrera, you como don't dice, overcome and repent, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. that he shall be with Cuando nosotros caemos, When we como fall, dice Apocalipsis 2.5, like the Bible y Revelation caemos en 2:5, pecado, and we fall in sin, se nos quita el candelero, las vestiduras, it takes us the y closest se borra su nombre del libro de la and your vida. name is blotted out with the book of life. Santo. Ay, Dios. God. ¿Y qué dice Dios que tenemos que hacer para vencer? What does it say God wants to overcome? Arrepiéntete, To repent. arrepiéntete. Repent. Nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos, We have things that we have to repent pero of. muchas veces But a lot of times, nos hacemos los sordos. we make ourselves deaf. Contristamos al Espíritu Santo. We hurt the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos redarguye The Holy Spirit shakes us porque esa es su misión. because that's His mission. Guiarnos a toda verdad To guide us to truth y a toda justicia. and all justice. So, cuando tú estás haciendo algo mal, So when you're doing something wrong, pero espérame, oh wait, no solamente cuando haces algo mal, it's not when you're doing something. cuando miras algo mal When you see y something no wrong dices nada and you don't y say te anything, quedas callado, and you stay estás quiet, pecando. you're sinning. Estás pecando. You're sinning. Has caído de la You gracia. have fallen from the Porque grace dice la palabra de Dios. because the Word of God says, Aquel que sabe hacer lo bueno the one who knows to do it y right no lo hace, and doesn't do it, le es contado it is counted por for pecado. sin. Entonces, ves algo que está mal So you see something that's y wrong no redarguyes, and you don't estás shake haciendo it, mal. you're doing Estás wrong. pecando. You're sinning. En el libro de Ezequiel, In the book of Ezekiel, capítulo 3, Chapter 3, versículos 18 y 19, 18 ¿qué dice? what does it say? Por tanto, dice el Señor, For as though, por tanto, dice el Señor, says the Lord, yo le diré al pecador, yo mandaré que le digas al pecador I shall ask you to tell a sinner que se arrepienta. to repent, Dice, y el pecador si no se arrepiente, and the sinner if he doesn't repent, ciertamente él morirá por su surely pecado, he shall die for pero his sin. su But sangre, his blood, His blood. la cobraré de ti. you shall be priceless. Santo. ¿Cuál es nuestra misión? What is our mission? Redarguir y decirle, hermanito, que Shake está and mal. say, brother, you're wrong. Hermanos, la Biblia The dice Bible says que
que todo borracho, adúltero, esto y lo otro y lo otro y lo otro no puede ganar el reino de Dios. And this does not believe in God. Pero ¿qué pasa, hermano y hermana? But what happens, Nosotros brothers? queremos ser más espirituales que Cristo. We want to be more spiritual than Christ. Queremos ser más espirituales que Dios. We want to be more spiritual than Queremos ayudarle a Dios. We want to, Y decimos, and we say, ay no, pues es que ni me entiende. no, but he doesn't even understand me. Es que no me hace caso. No, he doesn't listen to me. Pero tú haz tu parte. But you do your Dice el part. Señor. The Lord says, Mas si tú vas y le redarguyes, that if you go, you should él go. ciertamente morirá por su pecado. He shall die for Pero sin. tú But you, habrás lavado tus manos. you have cleaned your hands. No hay que reclamarte a ti nada. ¿Por There's nothing to be qué? Porque proud of. hiciste lo debido con esa Because persona. you did what you're supposed So, la to próxima do. vez So the next time que te encuentres con el pecado, you find what they're saying, redargúyelo. shake them up. Dile, ¿cómo? Tell them, ¿Cómo what? decía ahí? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cómo lo vamos a decir? How are we going to say? Arrepiéntete. ¿Cómo lo vamos a decir? How are we going to say? Arrepiéntete. So, cuando lleguemos a la casa y esté la suegra, ¿cómo le vamos a decir? Arrepiéntase, vaya a la iglesia, acompáñeme. Amén. Amen. ¿Cómo vamos a decir a la suegra? How are we going to say the mother? Arrepiéntete. Repent. Por ahí también si tiene un esposo, una esposa que no quiere ir, ¿cómo le va a If you decir? have a husband or wife, say, Arrepiéntete. Si tiene una hija o un hijo que no quiere ir, ¿qué le va a decir? Arrepiéntete. Si tiene un vecino, un primo, un tío, un hermano, ¿qué le va a decir? Arrepiéntete. Ponga atención a lo que está confesando. Pay attention and confessing. Recuérdese Remember, que en su boca in your mouth está el poder. is the power. Escuche, Listen. está el poder Is the power de la vida of life y de la muerte. and the death. Y dice, y no borraré su And nombre say, del "I will libro not de... spot off the name of life in the." En su boca está el poder In your mouth is the de la power vida of life. o de la muerte. Or death. Arrepiéntete. Repent. Arrepiéntete. Repent. Arrepiéntete. Repent. La primera palabra, The first word, quiero que me acompañen si vamos a entrar. I want you to follow me because Hoy si no nos vamos a ir muy largo. today we're not going too long. Vamos a entrar We're going to enter al libro de book of Mateo, Matthew, capítulo 4. Cuando usted ahí me da un amén. chapter 4. When you're there, say amen. Arrepiéntete. ¿Cómo es? Repent. How is it? Hermano y hermana, en esta tarde yo le digo a usted, Brother and sister, I tell you, repent. arrepiéntase. ¿Cómo me dice usted? How do you say to me? Repent. Todos parejos, amén. We're all equal, amen. Aleluya. Ya estamos ahí. Are we there? Libro de Mateo, capítulo 4, versículo Matthew 4, 17. 17. Amén. Ay, ay. Mire, y yo me fui a otro, pero dice, déjeme leer donde estoy, ahorita voy para allá, ¿ok? I'll read you another one. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero yo estoy por allá en el capítulo 5. Vuelvo al 17 junto con usted. I go back to 17 where you are. Dice la palabra, alguien que me lo lea bien rapidito. This is what the word says. Somebody can Desde read for me. entonces, Amén. amén. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: ¿Cómo decimos? How do we say? Arrepiéntete, Repent. Arrepiéntete. arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria. Usted no está entendiendo nada. You're not understanding Porque nothing. si hubiera entendido la palabra, Because if you would usted en su understand- corazón hubiera dicho aleluya, gloria, me arrepiento. I throw myself. Pero no está entendiendo. But you're not understanding. Abrimos diciendo arrepiéntete. Open up saying El Señor repent. es en el libro del In Apocalipsis, the book of para los que Revelation. dicen, ya no estamos bajo la gracia, no estamos bajo It's la ley. in the- Está desgraciado. You are disgraced. Está desgraciado. You are disgraced. Has caído de la gracia. You have fallen from La grace. palabra de Dios dice, The word of God Gálatas 5:4 o 4:5 dice, por tanto de Cristo te desligaste de la gracia, habías caído. You fall from Christ. You have fallen ¿Y from cómo te Christ. desligas de Cristo? And how do you get away ¿Cómo from te Christ? desligas de Cristo? How do you get Ay, away mi from corazón Christ? está con Cristo. Oh, my heart is No, with mi Christ. hermano y mi hermana. No, my brother La and palabra sister. de Dios The word of God dice, says, el que se constituye amigo del mundo, the one consistent se from the world, constituye enemigo de Dios. It Te constitutes estás the enemy enemigo of de God. Cristo. Ay, santo, aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Hoy quiero decirte que el Señor nos está haciendo una llamada de atención a ti y a mí. I want to tell you that God's paying attention to you El and Señor está llamando tu atención. that God's calling your attention. ¿Qué es? What is it? Arrepiéntete. Repent. Y si no te está llegando la palabra And if it's arrepentidos, not coming to you, te vamos a llevar we're going to take you para que la entiendas. so you understand.
La primera palabra del Señor Jesucristo, escúchalo bien. The first word of Jesus Christ No is, fue mamá ni fue papá. it wasn't mom or dad. Fue arrepiéntete. It was repent. No, estoy exagerando. I'm just exaggerating. No, pero la primera palabra del Señor Jesús al comenzar su ministerio, To start his ministry, cuando Él empezó a ministrar, when he started to minister, a liberar al cautivo, to free the captive, a libertar al oprimido, to free, a echar fuera a los demonios, a sanar al free the enfermo. demons, to ¿Sabe heal cuál the fue sick. usted la primera palabra que Él usó? Do you know what the first word he used? Repent. Exactamente, lo estamos viendo aquí en Mateo 4:17. We're reading it here, 4:17. Cuando Él empezó su ministerio hace más de 2000 años, When he started his ministry, su primer palabra 1,000 years ago, his first fue, word was, y sigue siendo, it keeps on being, arrepiéntete. repent. Esa fue la primera palabra con la que el Señor Jesucristo empezó a That was the predicar. first word that he started ministering. Después de que salió del río del Jordán investido por el poder del Espíritu Santo, After he got out of the river, all dressed with the Holy Spirit, su primer palabra, his first word, cuando llegó a los fariseos, when he came to the Pharisees, a los religiosos, to the religious, aquellos que porque creían que estaban en la sinagoga eran the ones salvos, that were in the synagogues, les dice he arrepiéntanse, says, repent, arrepiéntanse, repent, arrepiéntanse. repent. Y esta tarde el Señor nos dice, And this evening, he says, arrepentidos. repent. 4:17 de Mateo. 4:17 of Matthew. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, escucha bien. For the time that Jesus became Esta es la the primera vez que él se salía del Jordán y empezó a predicar el first time he went Evangelio. out of the river Jordan, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, and started saying arrepentíos. Que ahora el día es, that nowadays is, arrepiéntete, repent, arrepiéntete, repent. arrepentíos, porque el reino de los cielos, For the kingdom of heaven, porque el reino de los for cielos the kingdom of heaven se ha acercado. is at hand. Cuando usted, hermano y hermana, When you, brother and sister, está empapado del reino de Dios, you're fulfilled with the Spirit of God. ¿qué es el reino de Dios? What is the kingdom of God? Vimos la semana pasada We've seen it week before. que era That was el poder, la autoridad, power, authority, actuando y trabajando en nosotros. acting in us. ¿Qué fue lo que se nos dio en el jardín del Edén? What was given to us in the Garden of Eden? ¿Cómo pecó Adán? Dicen por ahí, es que es el pecado original, pastor. Eden sin. ¿Cuál es el pecado original? What's the original sin? Se comieron una torta, no, la manzana antes del recreo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Where's that sin in the Bible? Ay, es que no se sabe, pero por eso tenemos la manzanita aquí. That doesn't know, but that's what we have to add. El pecado original sabemos que se cometió ¿dónde? The original sin happened where? ¿Quién lo cometió? Who committed it? Y ese es pecado de And that's sin of rebeldía, se rebeló en contra de Dios. Ese es el pecado original. Porque usted, mi hermana y hermano, antes de ser carne y hueso, era espíritu. La palabra de Dios dice, antes de que se formara en el vientre de tu madre, ya te I conocía. already knew you. Ya te I conocía. already knew you. Antes de ser hueso y carne, era Before you were flesh and blood, you were espíritu. spirit. So, el pecado original So the original se sin, comete en los cielos it was happening y es in rebeldía. heaven. And Si usted no se arrepiente, usted está en rebeldía. you are El pecado original. the original sin. Este desgraciado se rebeló en contra de Dios mismo y dijo, pondré mi trono al lado de I Dios. shall put my throne alongside of God. Y luego empezó, hey, ¿cómo te trata el jefe? And then he said, how did the boss treat you? Te tiene ahí como soldadito. Does he have you like a soldier? Vente conmigo, te voy a hacer general. Come with me, I'll make you a general. Y aquel, ay, sí, yo quiero And ser he said, general. yes, I'll go with it. Reprendo en el nombre de Cristo. Soldado soy, soldado no moriré. Yo te sigo. Pero reprendo en el nombre de I Cristo. rebuke you in the name of Jesus. A usted no le deben de importar las cosas It materiales. shouldn't matter to you the materialistic things. No, pero es que el pastor, pero es que sí, para ti es difícil, ¿sabes por qué? Porque está bien carnudo. Te vamos a echar al I'm pozole. going to put you in the La soup. próxima vez que tengamos Next convivencia, time we have convenience, te salga una orejita por ahí. and your ears done, Eso es lo que estaba bien carnudo. that's because you're flesh. Hazle así a ver cómo está sabiendo. Go like this, like if you're tasting yourself. No estoy bien desabrido, hermano. A mí no me echen a mí. Pero si a usted le importan mucho las cosas materiales, déjeme le digo, But if you're importance of the materialistic things, usted está mal. you're bad. You're wrong. Está mal. You're wrong. Está equivocado. You're Se wrong. desvió del propósito de Dios. You went out of the purpose of No God. estoy diciendo que no trabaje. I'm not telling you how to work. Reprendo. I rebuke El que you. no trabaja, que no coma. One doesn't work to the need. El que no trabaja, que no coma. Además no tiene ni dónde vivir. Or you don't know Lo how to echan de la casa, del live. You take departamento. care of the house or Ya apartment. ni la del perrito. Not even the dog. Afuera.
El que no trabaja, que no The coma. one who doesn't work doesn't eat. Pero no ponga primeramente las cosas materiales en su But vida. don't put firstly the La material. palabra de Dios nos The dice, word of God says, ¿acaso no sabe el Padre? don't you know that the ¿Acaso Father no knows sabe el Padre de todo lo que tenemos necesidad? of all that we need or need? ¿No sabe Dios? Does God ¿No sabe Dios tu necesidad? God doesn't know your needs? Yo trabajo menos y gano más. Ay, I work less and I make more. ¿sabe por qué? Do you know why? Porque alabo y glorifico a Dios Because I en todo lo worship que and hago. glorify God in all of it. Alabo y glorifico a Dios I en worship todo and lo que glorify hago. God in what I do. Muchos dicen, no, es que la doctrina de prosperidad. Reprendo a usted y a su abuela por su doctrina de prosperidad. La doctrina de prosperidad es alabar al Señor, ponerlo como prioridad, seguirlo a Él, cumplirle a Él, amarlo a Él, alabarlo a Él, y Él se encargará de sus necesidades. De todas. Cuando el hombre más inteligente sobre la tierra When the most intelligent man vino Dios y le preguntó, came to God ¿qué and asked, quieres que te dé? what do you want me to give? Este hombre solamente dijo, escucha bien, This man said only porque no this. Listen, solamente sabiduría, because it's just dice ahí la palabra de the Dios, word of God says que no le pidió solamente sabiduría, he didn't just ask him wisdom. dice que humillado le pidió He said humbly he asked sabiduría ¿para qué? wisdom Para guiar al for what? pueblo. ¿Para qué? To what? Uno. One. Para gobernar en tu pueblo. Dame la sabiduría para guiar a tu pueblo, dijo Salomón. To guide Cuando tú pides sabiduría You ask for para las cosas de Dios, for the things of para God. guiar a los hijos de Dios, For guiding Dios te people. da, escúchame God gives bien, you. Dios te da God gives lo que you necesitas what you need. y en sobreabundancia te lo da, porque estás pidiendo Because you're no asking, para ti, not for sino you, para el pueblo de but Dios. for the people of God. Por eso yo le pido a Dios que usted sea millonario. That's why I ask God for you to Escúcheme bien, yo le be. pido a Dios que usted tenga sobreabundancia. I ask God that you have an Cuando usted overabundance. tenga If you sobreabundancia, have an overabundance, todos vamos a ser bendecidos. Everybody shall be Yo, usted, la casa de Dios, las bancas las vamos a cambiar por otras nuevas. we're going to put new Vamos ones. a vender este edificio, We're gonna sell aunque this. no es de nosotros, Fish ain't even those pero that lo vamos a vender y hacer uno nuevo. we're going to Aleluya. buy a new one. No creo que los dueños se enojen porque lo tumbemos y hagamos uno mejor. Don't think that the owners will get mad if we knock this one down and make it Pero bigger. cuando Dios lo bendice, But when God blesses, nosotros empezamos a bendecir. We start to Y cuando nosotros empezamos a bendecir, we start to bless, nos convertimos we convert en un canal in a de channel bendición. of blessing. En todas las bendiciones And all the que blessings puedan llegar a mi hermano, that they come to our si yo brother, estoy bendiciendo if I'm blessing, y por mí lo está bendiciendo and I'm Dios, blessing him, yo soy un canal. I'm being a Las channel. bendiciones llegan primero a The mí blessings come through me, y el que parte y le comparte, and the one who gives le toca la receives, mayor parte. and actually receive the Porque greater me part. llegan las bendiciones, Because they come to me. yo solamente doy el 10%, me quedo con el 90%, se las 90%. Las bendiciones de Dios The blessings of te van a God, inundar. they're going to come and found you. Aleluya. Glory to God. Vamos, diga algo, hermano, si la cree. Let's say this to be believed. Aleluya. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer para alcanzar eso? Then what do we have to do to get some results? ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Repent. Arrepiéntete, hermano y hermana. ¿Estás mal con el Señor ahorita? If you're wrong in this moment, repent. Pastor, es que ya tengo tiempo que hablar. Arrepiéntete. Repent. Es que no he podido vencer. Arrepiéntete. Repent. Así de sencillo te lo digo en esta Easy, I'll tarde. tell you this evening. Arrepiéntete. Repent. Arrepiéntete. Es todo lo que tienes que hacer. All you have to do. ¿Quieres ver prosperidad para ti en esta semana? Prosperity in this week? No estoy hablando del próximo I'm domingo. not talking about next week. En esta semana. I'm telling you this week. Te reto. I challenge Y you. no es que yo te rete. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Si no sé de los estados de los cielos. Test me in this, see if I Yo te digo, ¿quieres ver prosperidad? You Yo want estoy to have hablando de prosperity? finanzas. I'm talking about ¿Quieres finances. ver mejor tu casa? You want to see a ¿Quieres better ver mejor house? tu trabajo? Better job? ¿Quieres ver mejor lo que tienes? A better way you have? Arrepiéntete. Repent. Arrepiéntete. Repent. Te hago el reto. I do you this challenge. Arrepiéntete. Repent. ¿Por qué? Why? Porque dijo el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos. The Lord says repent because the kingdom of Y God. tú sabes lo que pasa cuando no te arrepientes y el reino de los cielos se ha acercado. And you know what happens when you don't repent and the kingdom of God comes near? Te quedas al lado del camino. You stay alongside the road. Como el mendigo. Like that. ¿Cómo? Bartimeo. Dice que él estaba al lado del camino. He says he was about Y todos alongside the iban road. siguiendo el reino de Dios, o sea, And everybody was Jesucristo. following the kingdom of God Y with todos Jesus. gritaban y todo. And they all shouted. Pero ¿sabe lo que dijo Bartimeo? But you know what Bartholomew? Jesús, hijo de Son of David, David. ten misericordia de Have mí. mercy of me. ¿Qué quiere decir ten misericordia? What was it? Me arrepiento. He says that I repented. Santo. ¿Y qué hizo el Señor? And what did the Lord do? Tuvo
Mira, y miró. Look, and you Luego usted saw dice, it. míralo. He said, ¿Por qué? Porque pudo ver. why? Because you could see. ¿Qué es lo que estás tú necesitando, hermano y What hermana? are you in need, brother and sister? Arrepentirte. To repent. Amén, amén. Arrepentirte. To repent. Es que ya no siento ganas de ir a la iglesia. I don't feel like- Arrepiéntete en el nombre de Cristo. Repent in the name of God. Arrepiéntete. Eso es lo peor que puede pasar por tu mente. Si no quieres venir a esto, no vengas. Pero busca uno de los tiernos de Dios y donde te digan, arrepiéntete de mi vida. Hay muchas iglesias, pero en pocas te van a decir, arrepiéntete. Y esta es una de ellas. And this is one. Si nosotros te dijéramos, no hay problema. If you were to say, no problem. ¿Quieres echarte unas heladas? You want Ah, ven, to échatelas. El próximo domingo lo tenemos aquí bien campante. Next weekend we have Viene la hermanita y me dice, pues es que no estoy casada, mira, no hay problema, hermano, lo amas, sí. No hay problema. La próxima semana la tenemos aquí. Y cuando menos los esperes tenemos todo esto lleno. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el pecado llama al pecado. Because La profundidad llama a la profundidad. Ahí no te dicen nada. Ahí está bien. There everything's good. Pero vienen a esta iglesia But you come to this y church te dicen, and they arrepiéntete. say repent. Oh, ¿estás tomándote unas heladas? Sí. Necesitas echártelas en la cabeza y despiertes. Ay, no, pues ya vengo aquí. Pues váyase donde se consientan, porque aquí la palabra de Dios dice, The healing word of God says, arrepiéntete. Que estás ahí que queriendo ir a bailar la quebradita. La quebrada de trasero te vas a dar to go break your por back. andar bailando la quebradita. Pero aquí te vamos a decir, But to you and to arrepiéntete. repent. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos pide? So what is it that Christ asks? Arrepentido. Arrepiéntete. To repent. Ahora mira cómo no sabemos ni siquiera arrepentirnos. Now look, we don't sometimes know how to repent. Ni siquiera sabemos lo que es arrepentirnos. We don't even know what it is to repent. Hay una prédica que te voy a volver a traer para que la recuerdes, There's a preaching that I'm going to bring again que se that llama is called el verdadero arrepentimiento, el the verdadero. true repentance. Bueno, ya te la voy a traer después, I shall bring it to you soon. porque la necesitas. Because we need it. Pero nos habla cómo hacer obras de arrepentimiento. But it talks to us how we can do ¿Cuáles works. son esas obras de arrepentimiento? What are those works? No nomás es venir al altar, por favor, It's hermano. not just to come to the altar, brothers. ¿Cuántas veces lo has hecho? How many times have you done Y it? sigues en tu mísero pecado. And you say the same sin. Porque la mucha palabra Because a lot of word corrompe corrupts el buen sentimiento del hombre. the good feeling of man. Le dices, me arrepiento, me arrepiento, me You say, arrepiento, me "I repent, arrepiento". Ya aparece el grabador. Yo creo que el Señor Jesucristo allá arriba querrá apretarte el snus. Cállate ya. And Jesus already wants to say, Empieza a actuar en tu arrepentimiento. start to do your works of your repentance. Me arrepiento de haberle insultado al otro hermano, perdóname. I repent, sister, that I insulted you the other day. Te arrepentiste, es Did hipócrita. you repent, hypocrite? No, ven No. y tráele un presente, tráele algo que sienta en verdad que estás arrepentido, que diga, wow, So pastor, they say, well, sí se arrepintió, se va al cielo. Amén. ¿Me explico? Do I explain? Ah, no, pero quieres todo aquí y nada But you para want allá. everything there and nothing over here. Arrepiéntete, hermano. Repent. Arrepiéntete. Santo. Si Dios te está pidiendo que te desprendas de algo, If God wants you to get away from something, hazlo. do it. No lo hagas aquí en la iglesia. Don't do it here in No this seas church. hipócrita. Don't be a hypocrite. Yo no te pido nada. I don't give you El nothing. Señor no nos pide a nosotros nada. God doesn't ask us No, nothing. hazlo con quien le causaste el dolor. No, do it to the person that you Hazlo con caused quien pain. fuiste y heriste, a quien The one insultaste, that you hurt and a quien insulted. maldeciste, The one that you cursed. a quien The one you criticaste. criticize. Porque es por si no lo sabes, Because if you don't know, los chismosos no van a ir al the cielo. gossips are not going to go to heaven. ¿Por qué? Porque eso del chisme Why? Because that gossip es parte de Satanás. is a part of Satan. Ese es uno de sus atributos, That's some of his el attributes. chisme. Gossip. So, ve y invítale o regálale una corbata, un pantalón, una camisa, un carro nuevo, una casa nueva a aquella persona que But to that insultaste. person that you assaulted. No, pastor, pues ni para mí tengo. Y si la tuvieras, te aseguro que te la querías quedar tú en vez de agradecer a alguien por lo que tú hiciste. Because of what you Pero en el día del juicio final, ahí te quisiera ver, te querías desprender de todo. No te van a servir tus casas, ni tus carros, ni tus millones, ni nada, si no te arrepentiste. Por una persona que no te hayas arrepentido y hayas hecho obras de arrepentimiento, te vas a condenar. Y tus casas, tus millones, tus carros se van a ir contigo a podrirse al infierno. Ay, ay, ay. Oh, glory to Pero God. es verdad.
verdad. but it's true. Y más vale que te lo diga aquí, It's better that I tell you antes here de que llegas allá y te diga el Señor Jesús. before you go up there and Jesus ¿Qué tells you. pasó? ¿Por qué estás aquí? What happened? What's here? Why are you Tan here? buen corazón que tienes, mano. What's that? ¿Qué pasó? What do you have, brother? What do you have? What happened? ¿Que no tenías la Biblia? Didn't you have the Bible? ¿Que no ibas a la iglesia? Didn't you go to church? Yo te miraba bien persinado ahí todos los Didn't domingos. you go and ¿Qué pasó Monday, contigo? Sunday? What happened with you? Reprendo la persinada, ¿verdad? I rebuke De paso. Es que no me arrepentí, tenía mucha falta de arrepentimiento en mi corazón. lack of repentance in my heart. Tenía falta de perdón con mi abuelita. Lack of repentance with my ¿Y qué pasó? Es que cuando estaba chiquito me jaló la oreja y le agarró, oye, Señor Jesús, que oye, este diablo, con razón, vete al infierno, te va a decir. Okay, go